un bailarín de flamenco galardonado. Bueno, muchísimas gracias a todos. Agradezco esta oportunidad de formar parte de un grupo tan ilustre de panelistas y también para poder presentar todo lo positivo de lo que se puede hacer cuando tenemos recursos muy limitados y lo que podemos hacer con estos datos. Esto compagina con el tema que voy a abordar el día de hoy. Está relacionado con el tema del liderazgo. Lo que les voy a presentar el día de hoy es muy oportuno. Acabamos de leer, de publicar un sinopsis en un documento, en una publicación internacional. Se publicó ayer. Pueden ir a GHSP si desean recibir más información. Quisiera reconocer a algunas personas que me ayudaron para mi presentación. Allen Bornbush con USAID, Kellen Hart, mi colega, y Todd Dickens. ¿Dónde estás, Todd? ¿Dónde estás? De pie, por favor. De modo que hago uso de la palabra en nombre de todos ellos y quisiera agradecerles la oportunidad de poder haber elaborado este documento conjuntamente. Bueno, digamos lo siguiente, hagan de cuenta que son ministros de salud, tienen que respaldar las necesidades de salud de sus ciudadanos. El mandato es garantizar los servicios, los suministros y la información eh, para poder conservar y mantener su salud, así como también conservar sus saludes, la salud de sus ciudadanos. La economía de ustedes depende de la salud de sus ciudadanos. El mandato supone que puedan acceder a servicios de salud, medicamentos, elementos de control de natalidad y desde luego no es un cometido fácil. La ciudadanía procede de todas las esferas económicas. Muchos de ellos viven en las zonas más recónditas del país. También hay mucha presión cumplir los objetivos de desarrollo del milenio y eliminar también las muertes infantiles. Tratar de contar con una generación libre del SIDA. Hay muchas presiones que sienten. ¿Cómo van a garantizar que la cadena de suministro esté posicionada para poder cumplir estos objetivos a corto y a largo plazo? Los comercios, los negocios, ¿cómo responden a estos desafíos? Toda empresa exitosa se plantean lo siguiente, se preguntan, ¿acaso podemos hacer frente a estos desafíos en el porvenir? ¿Acaso son retos o oportunidades? Contemplan, examinan las cadenas de suministros para poder conseguir los productos que los clientes necesitan, incluso siendo productos digitales, puesto que el Internet también es una cadena de suministro. Las provisiones, los suministros son esenciales. Tenemos que saber cómo poder consolidar sus capacidades internamente y cuándo también tienen que verse obligados a comunicarse con representantes externos y contratar estos servicios, cómo controlarlos, cómo supervisarlos, cómo van a poder seguir siendo flexibles, cómo van a determinar lo que sí surte efecto. Los responsables han de ampliar su ámbito de aplicación. Es el mensaje clave que deseo transmitir con esta presentación. ¿Qué significa esta ampliación de perspectiva, digamos, los elementos, los integrantes de la cadena de suministro?
hemos cambiado de perspectiva y precisa 3 principios rectores. El papel que desempeña el gobierno, número 1. El gobierno debe ser uno de los líderes de líderes para poder lograr esos objetivos. Los gobiernos deberían considerarse como los paladines, los líderes de las cadenas de suministro, brindando orientaciones, direcciones y no los operadores mismos de las cadenas de suministro. Quizás sea adecuado para algunos entornos, pero no para todos. Las cadenas de suministro verticales que operan los gobiernos únicamente es algo que ya ha quedado en el pasado. Desde luego, existen en distintos lugares. Este modelo es algo ya que forma parte del pasado. Las economías ya se han ampliado, los sectores privados han ampliado, los servicios de las cadenas de suministro surgen en todo momento cuando ya se han pavimentado los caminos. En las cadenas de suministro públicas hay carencias y hay diferencias. Tenemos, desde luego, que reconocer el sinfín de actores, la diversidad de la cadena de suministro a las que puedan acceder y, desde luego, esto puede mejorar la disponibilidad de los productos y también para mejorar los resultados. Los gobiernos deberían aprovechar todos estos actores. Me he desplazado a varios países y he escuchado quejas del Ministerio de la Salud, de las distintas tiendas médicas centrales, que ya no pueden controlar todos los elementos en estas cadenas de suministro. Efectivamente, no deberíamos controlarla, deberíamos contemplarlo de una manera positiva para gestionar el riesgo de depender de una sola cadena de suministro. Para poder garantizar que lleguen los productos, tienen que ser flexibles, tienen que reducir el riesgo, tienen que colaborar, cooperar juntos, forjar alianzas entre los sectores y entre todos los interlocutores. Tienen que acoger con beneplácito las diferencias y deberíamos incorporar esta diversidad en un sistema más amplio para vincular todos estos actores para poder suministrar esos productos de salud donde tienen que llegar, tienen que valerse de la armonización. Distintos planteamientos deberían aprovechar las capacidades existentes. Cuando digo los elementos ya integrados, no me refiero que van a colocar todos los productos en un solo camión. Tenemos que definir con exactitud las funciones, los papeles. Tenemos que modernizar, agilizar estos procesos. Tenemos que generar confianza entre todos los interlocutores y compaginar todos los objetivos a lo largo de todos los canales. Hemos de entender además cuáles son los resultados para la salud pública desde una óptica más amplia y las cadenas de suministro y cómo tenemos que respaldar dichos elementos. Es el objetivo que tenemos todos en común. No deberíamos únicamente centrarnos en la disponibilidad de existencias, pero tenemos que vincularlo con los resultados. Tenemos que evaluar las ganancias y las pérdidas. No me refiero únicamente desde una óptica monetaria, una distinción clave. Nuestras utilidades, nuestra rentabilidad es la salud y el bienestar a los que nosotros les brindamos servicios. Nuestras pérdidas son cuando no van bien, cuando no están bien. Las inversiones que vimos en la última presentación son inversiones, adjudicaciones monetarias que se fundamentan
en las repercusiones, en los resultados. Los gobiernos precisan nuevas destrezas, capacidades, liderazgo, reglamentación, elaboración de contratos, supervisión de los servicios externalizados. Otros análisis también han de efectuarse y deberemos además forjar alianzas. Desde luego, existe un sinfín de contextos en función de los países. Existen distintos elementos claves. Los gobiernos deberían aceptar, deberían contemplar los mejores posicionamientos de las cadenas de suministro. Tienen que entender, comprender a plenitud cuáles son sus negocios, a qué se dedican. Tienen que aprender del sector comercial, tienen que aprovecharlo al máximo y tienen que fomentar dicha diversidad para brindarles la mayor flexibilidad, agilidad, a fin de atenuar el riesgo al máximo. De aquí al 2035, tomando como ejemplo la salud global del 2035, se trata de un documento del Banco Mundial. Nos ha indicado este documento que deberíamos invertir en la salud pública. El 2035 esperamos que la cobertura médica universal vaya a ser universal, y para cumplirlo tenemos que hacerlo mediante programas de seguro a nivel nacional que aprovechen al máximo el sector privado mediante mecanismos de pagos con los pagos móviles. El futuro ya ha llegado. Tenemos que tener presente al decirnos, bueno, parece una utopía. ¿Dónde nos encontrábamos hace 15 años cuando hablábamos de la salud móvil en África? No, esa es una utopía, pero ahora existe en todas partes. ¿Quién hubiera dicho, bueno, hubiera esperado el auge tecnológico que todos aprovechamos el día de hoy? Hubiera sido imposible pensarlo varios años. Tenemos que dilucidar el futuro, dónde nos encontramos, cómo nos preparamos para mañana, cómo estamos preparando las cadenas de suministro públicas con los elementos cambiantes y cómo será la situación dentro de 30 años, cómo hemos aprovechado todo del sector privado para que los gobiernos podamos centrarnos en las zonas más remotas y más recónditas para poder brindar servicios de manera adecuada. Es lo que deberíamos contemplar. Es el tema de hoy, cómo consolidar las capacidades en los que trabajan en las cadenas de suministros de las que vamos a depender. Me refiero a las capacidades del gobierno. Y ha de incluir, tenemos que consolidar también las capacidades de todos nuestros interlocutores del sector privado, y tenemos que poder colmar estas brechas. Tenemos que recompensar, reconocer el rendimiento, el desempeño. Los del sector privado han de invertir en su personal, en las innovaciones, en las tecnologías y en mejoras permanentes. Al abordar el tema de la capacidad, no decimos centrarnos únicamente en nuestra capacidad, sino más bien deberíamos fomentar las capacidades de todos los interlocutores. El cambio ha de producirse, no cabe duda, y los líderes de estos sistemas de salud van a hacerse cargo de ello, van a aprovechar las diferencias de las cadenas de suministros, los actores, y van a definir las nuevas visiones para poder llevar esos productos donde sea necesario para mejorar los resultados, lograr una generación libre del SIDA, lograr la cobertura universal, eliminar las muertes materno-infantiles, y también permitir y habilitar un mundo que goce de una mejor